Bueno, soy Marta Faride Estefan Upegui. Llegué a educación a distancia, ya pues me posesioné el 1 de agosto de 1989. Inicié como secretaria de programas. Allí estuve como 6 meses mientras se llevaba a cargo ya pues como la legalización de un cargo que había ya en acuerdo, pero no habían encontrado la persona. Pues llegué con mi maestría en literatura y se creó el cargo de coordinación de producción de medios y control de calidad. Así se inició a partir de 1990 esa coordinación. Empezamos a revisar todos los módulos con los que trabajaba educación a distancia. Educación a distancia, pues desde 1982 se inició con unos materiales que se llamaban módulo, porque era como no reemplazando al profesor, sino una ayuda, era un material de apoyo que había entre el profesor y el estudiante. Así que muchos docentes que empezaron a ser tutores en educación a distancia, se les capacitó y para que realizaran ese tipo de material. Cuando yo llegué a educación a distancia, estaba de directora la doctora Sandra Maya, y ella me encargó especialmente pues ese trabajo. Primero revisar los módulos. Tuve una capacitación con la Universidad del Quindío sobre la elaboración de los libros, todo ese sistema editorial de los módulos, así que iniciamos pues primero con ello. En esa época se encontraba como 3 clases de materiales. Estaban los módulos. En los módulos era, mejor dicho, casi que el profesor era como para que resolviera inquietudes. En el módulo había una autoevaluación, como una conducta de entrada, tenían unos objetivos, el desarrollo de unidades, y después se daba una evaluación final y con sus debidas respuestas, ¿sí? Como para confrontar el mismo estudiante. Ese era el módulo pues medio maestro, que lo llamábamos, completo. O sea, tenía la parte de evaluación, la parte de orientación pedagógica y el desarrollo de contenidos pues con las unidades. Venía unidad por encuentro, prácticamente, por encuentro tutorial, que en esa época la llamábamos tutoría nomás. A ello se le sumaba otro material que se llamaba guías instruccionales. Esas guías trabajaban, era con base, por ejemplo, en unos libros que existían en el mercado, algunos libros de editorial, y la guía ayudaba a que el estudiante abordara los temas de esos libros. Entonces no era necesario escribir lo que ya estaba escrito, sino que escribir una orientación, una instrucción para que eso se desarrollara. Y había otra clase de material que se llamaba conferencias. En las conferencias era un libro de contenido, era un libro de texto. No tenía autoevaluación, no tenía objetivos, no tenía nada, sino que era un libro común y corriente como lo que se conoce hoy en día. Entonces esa era lo que se llamaba conferencia. Con el paso del tiempo, ya después, pues primero les comento acerca de ese material impreso, porque nosotros nos enfocábamos, era sobre los materiales, pues la producción de medios impresos. No existía internet, lo audiovisual era muy, no, pues que no teníamos ni camaritas, no teníamos cámara fotográfica ni nada. Eso era pues con lo que tuviera cada uno realmente íbamos presentando. Después de la doctora Sandra Maya, llegó el doctor Luis Alberto Malagón Plata, y ya con él empezamos a ampliar, se empezó a ampliar la cobertura de los programas, de los centros regionales, y entonces empezamos a fortalecer como pues no sé cómo depende de esas coordinaciones, sobre todo en la coordinación de producción de medios. Ya nos enfocamos, empezamos a abrir el abanico hacia lo audiovisual, hacia lo telemático, que se llamaba en esa época. Fortalecimos lo que eran los impresos, y pues ya empezó como un panorama diferente, pero eso viene a ser más o menos como casi como en el 97, 98, desde el 95 prácticamente se empezó a dar ese cambio.
Entonces allí empezamos a hablar del maletín pedagógico, empezamos a hablar de otro tipo de guías, de las guías de contenido, empezamos a hablar de portafolios, pero era un portafolio que cubría como todo este tipo de materiales y era una orientación del curso y del semestre como tal. Entonces, al estudiante se le decía, hay un portafolio donde está todo lo correspondiente a los 4 cursos, ¿sí? A un curso, al otro curso, con su guía, con su libro, con su módulo. Y se fue hablando de una carta de navegación también para que el estudiante, pues para hacer un acompañamiento más cercano al estudiante. Bien, se fue vinculando profesionales ya pues idóneos en lo que era lo audiovisual, se consiguieron cámaras ya pues más específicas de cámaras de video, incursionamos en la radio, tuvimos un programa, pero eso ya fue en la época del doctor Juan Carlos Ferrero, que fue hacia más o menos hacia el año 2000. Con él hicimos programa de radio en la emisora cultural, se llamaba Acortando Distancias, entonces nos comunicábamos con los centros regionales, se hablaba de todo lo que ocurría en cada centro, en el instituto, era una forma también de acercarnos pues a la comunidad. Bien, de allá para acá, pues ya hubo muchos cambios en el instituto, se empezó a trabajar más fuertemente en lo que era lo digital, en lo que era la virtualidad. Los módulos pues ya fueron evolucionando, ya no se hacía ese módulo como tal, sino que se hacía era las guías, ¿sí? para poder trabajar con otro tipo de texto. Casi que yo fui de las que hablaba, me acuerdo con el doctor Ferrero, y yo le decía, ya hay cosas escritas, ¿para qué vamos a pagar también a un docente para que escriba lo que ya está escrito? Más bien que produzca por su parte, pues partiendo de la experiencia, a ver qué nos puede aportar desde su experiencia y apoyar con unos libros del mercado. Por ejemplo, trabajábamos con editoriales como McGraw-Hill y ellos nos hacían los libros dependiendo también de las unidades que fuéramos a trabajar, sobre todo en administración financiera. Eran unos libros de administración bastante extensos y en combinación con ellos, pues en convenio con ellos, nos decían qué unidades prácticamente van a trabajar acá. Nos decíamos, bueno, la primera, la quinta, tal, y nos organizaban, nos hacían una edición especial para la universidad. Entonces, se fue evolucionando como en ese concepto de los materiales de apoyo en los impresos y se fue incursionando más en la parte digital. Cuando llega Internet, pues ya claro, ya eso facilita muchísimo todas las consultas, toda la producción escrita, la producción audiovisual, el apoyo pedagógico, entonces se da un cambio bastante favorable pues para el Instituto de Educación a Distancia y sobre todo para poder lograr lo que se quiere en su modelo pedagógico, que es llegar a todos. Cuando llegue Internet, antes de llegar, pues cuando empieza a incursionarse con Internet, tuvimos lo que se llamaba audioconferencia. Hace poco con la pandemia estuvimos con la videollamada, la videoconferencia, pero en esa época incursionamos con la audioconferencia, que era haciendo un triángulo, y eso fue una maravilla porque nos comunicábamos con planadas, hacíamos las tutorías desde la sede central, y con los lugares apartados, pues eso nos colaboró mucho. Pues fue como ese inicio, eso fue por allá en el año 95, 96, y ese fue como ese inicio a ese gran salto que ha dado el instituto hoy en día. Hoy en día, yo digo, el instituto ha llegado pues a un momento muy importante de toda su vida académica, pues y sobre todo que primero puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿sí? Con la virtualidad puede llegar a cualquier parte del mundo. Tiene, pues los docentes que tiene el instituto son muy preparados, hay unos que somos pues de vieja data, entonces pues yo creo que seguimos aportándole mucho al instituto en ese modelo pedagógico. Yo, por ejemplo, estuve
pues como coordinadora de producción de medios y control de calidad. Nos tocaba, hasta con Carlos Arturo, el director actual, yo conocí a Carlos Arturo cuando era un estudiante y pues me ha encantado toda la evolución que ha tenido. Eso es un orgullo para uno como docente también, ver a sus estudiantes crecer tanto. Y en esa época yo me acuerdo que revisábamos, hacía el control de calidad de los libros hoja por hoja. Yo me los llevaba para los talleres de impresión y llegábamos allá, tocábamos los libros. Yo les decía que no vayan a estar manchados, miren el papel, les enseñé a tocar el papel, toda la cuestión para que fuera lo mejor en calidad, pues, de material para llegar a nuestros estudiantes. Luego, cuando fue creciendo el instituto en su cobertura y todo ello, se crearon las secretarías técnicas. Esas secretarías, que fue la académica, o sea, las coordinaciones, se convirtieron en secretarías, asimilando un poco como ese staff de las facultades. Y ya las coordinaciones, por ejemplo, yo me volví secretaria de comunicación y medios y tenía a cargo 10 personas, o sea que allí trabajábamos lo que era digitando textos, diseñando, o sea, estaba el diseño, el diseño gráfico y la diagramación, estaba la parte de telemática que llamábamos en esa época, audiovisuales, teníamos prensa, también ahí en Secretaría de Comunicación y Medios, y pues ahí yo estuve en el instituto 17 años prácticamente trabajando en todo esto. Después ya me pasaron a otra dependencia de la Vicerrectoría Académica con el Centro Operativo de Comunicación y Medios. Allí estuve hasta febrero del 2009. En febrero de 2009 me fui a la Facultad de Educación, ahí estuve hasta febrero de 2015, que ya llegó el tiempo de retirarme de la universidad, pero no me retiré, sino que seguí al frente porque pues la universidad la quiero mucho y sobre todo que uno cree que todavía puede estar activo, uno todavía puede como que darle mucho a la universidad y pues sobre todo a educación a distancia, que ya con estos 40 años dice muchísimo todo lo que se ha posicionado en la región y en la nación. Así que entre más podamos estar al frente y más podamos colaborar con este modelo, pues estamos, ¿no? Pues yo pienso que educación a distancia da muchísimas oportunidades. Cuando se creó educación a distancia, se pensó en la gente de pocos recursos, en los adultos que no tenían acceso a una educación superior, se pensó que pues había gente lejana pues que no podía acceder a la sede central de la universidad. Entonces, pues uno de los objetivos de educación a distancia fue eso, ¿no? Llegar a las diferentes regiones y llegar a todas partes. Y ya pues educación a distancia lo ha logrado y sobre todo hoy en día educación a distancia, como lo decía hace un ratico, llega a cualquier parte del mundo. O sea que cumple su misión totalmente. Puede llegar a cualquier ciudadano del mundo, le ofrece la oportunidad de prepararse, de ser mejor persona, de ser académicamente, de tener una proyección profesionalmente, de escalar, pues de ser alguien importante. Entonces yo pienso que la educación a distancia es muy, muy, muy importante. Hoy en día sigue siendo muy importante por esas oportunidades tan especiales que le da al ser humano de prepararse y de ser alguien mejor en la vida. Que ya educación a distancia ha incursionado pues en diferentes medios, sobre todo, por ejemplo, con la virtualidad debido a la pandemia. Eso fue un salto grandísimo que se dio. Nos dieron la oportunidad a todos los docentes de capacitarnos, de llegar a los estudiantes de una muy buena manera, sobre todo de proporcionarles esa educación que debido a la pandemia no fuéramos a dejarla a un lado, sino que antes nos capacitamos y nos pusimos como esa camiseta y dijimos vamos a seguir adelante. Entonces eso nos lo proporcionó educación a distancia y fue muy importante.
Ahora existe, por ejemplo, la hibridación, o sea, tanto presencial como virtual, y eso es bien importante también. Seguimos en los encuentros presenciales, que también da una oportunidad porque pues el ser humano siempre necesita como ver a su profesor al frente, sentir que lo acompaña, que está ahí con él, pero pues eso es como una semipresencialidad, ¿no? Pero de todas maneras, lo que es educación a distancia y el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima siempre ha estado presente, siempre ha sido importantísima para poder llegar pues a todo el mundo. Por eso es la importancia de que llegue a todo el mundo, da las oportunidades y pues sobre todo para prepararse. Y qué pasa también, que es a un valor, ahorita pues está lo de la matrícula cero y eso es una gran ventaja, que ojalá muchísimos jóvenes, muchos adultos, porque es que en distancia hay una cosa importante, no tiene edad. ¿Sí? Cualquiera puede estudiar educación a distancia, cualquiera que tenga su título de bachillerato puede estudiar educación a distancia. Allí no se mira mal a nadie, todos tienen la oportunidad de crecer académica y profesionalmente. Y eso es una gran ventaja que tiene educación a distancia, esa es la importancia y ese es el valor que tiene educación a distancia, sobre todo en nuestro instituto.